Bienvenidos a una nueva entrevista judicial en el canal de televisión del Poder Judicial. En esta oportunidad con un invitado internacional. Se trata del magistrado español Manuel Garzón Herrero, quien es presidente de la sección segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de España. Él, el día 21 de julio, inició una pasantía en nuestro país para interiorizarse del funcionamiento de los tribunales chilenos. Esto en el contexto de un intercambio para ministros y jueces organizado por la Asociación Internacional de las Supremas Jurisdicciones Administrativas. Magistrado, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por esta entrevista. Y primero que todo, preguntarle cómo surge la idea de venir a conocer el funcionamiento del Poder Judicial de Chile. Primero, muchas gracias a ustedes por permitirme el expresar mis opiniones ante ustedes, eso en primer término. Y en segundo lugar, pues como consecuencia de una oferta que realizan las Supremas Cortes Administrativas, en este caso las europeas, a los jueces miembros de esas Cortes Administrativas para que visiten determinados países, entre los que se encontraba Chile. Hice la petición y fui designado, y ese es el motivo del encontrarme aquí. Mi procedencia, como ha dicho, es la Sala Tercera, y la sección segunda que en España es la Sala Tercera es la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, y la sección segunda dentro de la Sala de lo Contencioso Administrativo es la sección que dedica por especialidad de funciones a la resolución de impuestos tanto estatales como locales y de las comunidades autónomas. Y en ese sentido, ¿por qué Chile? ¿Por qué eligió Chile usted? Pues en primer término porque la comunicación es mejor con ustedes que con otros países de lenguas no nuestras, ¿no? Y en segundo lugar porque yo he tenido una especial predilección por toda Sudamérica, Latinoamérica. Ya no es la primera vez que estoy, sí en Chile, pero sí en Latinoamérica. He estado en la República Dominicana, en Guatemala, también en México, y es una tierra que me apetece mucho visitar, y creo que estamos muy cercanos y las experiencias son en alguna medida comunes y en alguna medida transmisibles en ambos sentidos, ¿Cuál es su impresión del funcionamiento del Poder Judicial chileno? De lo Bueno, que ha podido conocer. lo que he podido conocer, estoy sorprendido de algo muy grato y desde luego mucho mejor que lo que funciona en España, que es el tiempo que tienen ustedes de resolución de conflictos entre la producción del hecho litigioso y su solución. Es claramente favorable a ustedes en una comparación con lo español. Me ha sorprendido también la figura de los relatores, que nosotros no la tenemos otra distinta, y su preparación me ha parecido estupendo. También las decisiones y como consecuencia de los alegatos a los que también he asistido, y digo que me sorprende porque el no conocimiento previo del asunto por parte de los jueces y su resolución inmediata es realmente algo llamativo. Y en ese sentido, ¿qué le ha parecido el rol que juegan los relatores? ¿Es un aporte A al mí proceso me parece que es un justicia? aporte estupendo y una clarificación y un mecanismo de centrar el debate y de conocer los aspectos sustanciales de las partes y lo que es el contenido de la controversia, que es estupendo. Es estupendo. Ahora, la tecnología también está jugando un rol fundamental en el acceso a la justicia, en la administración de justicia, no solo de los poderes judiciales de Sudamérica, sino que de todo el mundo. ¿Usted ha podido apreciar algunos desarrollos que se han implementado en el Poder Judicial chileno? ¿Cómo lo califica? ¿Qué le ha llamado la atención y hacia dónde debiéramos ir? Me ha llamado la atención mucho el que yo creo que tiene un grado de desarrollo notable, desde luego en estos momentos por lo menos mayor que en el Tribunal Supremo. Las noticias que tengo es que allí en España se está creando, pero se está creando desde los tribunales inferiores y se va llegando a los superiores, pero en los superiores no tenemos el nivel tecnológico que tienen ustedes en estos momentos, claramente. Y creo que, sin embargo, es un aporte a la tecnología importante y necesario para una mejor resolución de las controversias, aunque no dejo de ver en ella aspectos que pudieran resultar en alguna medida preocupantes. ¿Cómo cuáles?
pues yo creo que la reflexión que todo proceso decisorio requiere está en alguna medida contrapuesta con la velocidad que la digitalización comporta. Que necesitamos reflexión, pese a que, ya digo que me parece que es muy positivo el tiempo que ustedes tienen entre la resolución del conflicto y la decisión, pero no hay que excederse en exceso, me parece a mí. ¿En algunos casos específicos, algunas áreas No, específicas? no. En general, yo creo que, por ejemplo, la decisión de un litigio necesita un proceso de reflexión que no tiene que durar meses, ni quizá semanas, pero a lo mejor 10 días o 15 días sí la necesita, ¿no? Y hay veces que la digitalización y la velocidad comportan ¿Lleva a cometer resoluciones. errores, piensa usted, quizás? Creo que sí. Que puede llevar a cometer errores, o por lo menos, si no errores, no una suficiente reflexión de los problemas. En Chile también existe la discusión sobre el gobierno judicial, la separación de lo administrativo de lo jurisdiccional. En España entendemos que está claramente definido y separado. ¿Nos puede contar usted de esa experiencia, su opinión, cómo ha resultado? Vamos a ver, de esa experiencia hay aspectos que a mí me parecen claramente positivos. De un lado, hay una separación clara y tajante entre lo que son las funciones jurisdiccionales y lo que son las funciones gubernativas. Los órganos jurisdiccionales deben resolver exclusivamente controversias de ciudadanos, bien entre los ciudadanos y la administración. Y las cuestiones de gobierno pertenecen a otros órganos distintos, en el caso español, el Consejo General del Poder Judicial. Como consecuencia de esa clasificación, las decisiones de los órganos administrativos y del Consejo General del Poder Judicial son decisiones administrativas y, por tanto, todas ellas controlables por los órganos jurisdiccionales. Todas ellas, sin excepción, hasta el punto de que todos los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial pueden ser recurridos ante el Tribunal Supremo. De hecho, lo han sido y se han sido anulados en 2 ocasiones que yo recuerde nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo. E incluso se han interpuesto recursos no digo cómo, creo que están en trámite, contra el nombramiento de presidente del Tribunal Supremo. ¿Y qué podría mejorarse si usted tuviera que mirar el funcionamiento del sistema español así? A mí me parece que volvemos a seguir con el mismo problema de antes, ¿no? Yo creo que teóricamente el sistema es muy bueno, las garantías son totales, porque se responde también a un principio que en la Constitución española es cardinal, el artículo 24, de que todos tienen derecho a la tutela judicial efectiva en cualquier tipo de procesos, y eso se cumple, pero el sistema de garantías nos lleva, sin embargo, a una dilación excesiva en los procesos, que quizá no se deba al sistema de garantías en sí mismo, sino a una deficiente estructura del proceso, o a una no suficiente depuración de todos los trámites procesales. En Chile también hoy vivimos un proceso de migración importante. Hay muchos inmigrantes que han llegado a nuestro país y se convierten, sin duda, en grupos vulnerables. ¿Cuál es el rol que cree usted, basado en la experiencia similar española en los últimos años, el rol que juega el Poder Judicial en un escenario así como país, como Estado? Vamos a ver, la impresión que tengo España ha vivido un proceso de inmigración notable en los 10 o 12 últimos años, un proceso que en estos momentos y como consecuencia de la crisis económica ha parado radicalmente, ¿no? Ha dejado de existir. Entonces yo creo que la posición de los jueces no ha sido todo lo sensible que debería haber sido, porque efectivamente estamos en presencia de un grupo necesitado de protección de ciudadanos, al que no se le ha prestado por regla general la atención que correspondía, quizá porque tampoco se tuvo en cuenta o se valoraron las necesidades de proteger a ese grupo. Creo que las cosas en estos momentos están cambiando, pero están cambiando en un momento en el que precisamente lo que ocurre es eso, que la inmigración ha parado, ¿no? Claro. Entonces creo que además la sociedad española ha sido muy injusta en eso,
porque España ha sido un país de migración y ha sido muy bien tratado en otros países cuando ha tenido inmigrantes y cuando ha habido inmigración. Sin embargo, ese tratamiento es verdad que no ha sido el mismo. Es verdad que la inmigración ha sido muy fuerte en los 12 últimos años, muy fuerte, y quizá no equiparable a la inmigración que España ha producido en otros momentos en términos cuantitativos, pero ha habido un diferente posicionamiento en cuanto al tratamiento de la inmigración, como hemos querido que nos trataran siendo inmigrantes y cómo hemos tratado siendo inmigrantes. Creo que de todas formas el problema hoy no es el mismo que como se planteaba hace 12 años. Y en ese sentido, ¿cómo debieran capacitarse tanto jueces como funcionarios de los poderes judiciales para enfrentarse a este nuevo tipo de usuarios, por decirlo así, o usuarios diferentes, con culturas distintas? Yo creo que tienen que capacitarse pues como para hacer frente a todos los problemas sociales con partes que son débiles en la sociedad. Primero tomando conciencia de la existencia del problema. Y eso yo creo que es una labor que ya no es como jueces, sino que es como ciudadanos. Y esto quizá había que hacer una labor pública de aceptación, porque esa labor pública de aceptación sería la que impediría que los conflictos se acrecentaran y llegaran a ser judiciales. Y después, si a pesar de todo los conflictos se producen, pues un juez con sensibilidad social debe saber cuál es la posición que él debe tener y en otro caso, pues alguien desde luego se la debe enseñar. Y en ese sentido, en nuestro país se está promoviendo también mucho el lenguaje sencillo, la aplicación del lenguaje sencillo para que todas las personas puedan también entender el funcionamiento, ciertos términos, de lo que se trata un proceso cuando se ha judicializado. ¿Cómo lo ve usted? Eso y cómo se ha trabajado en Europa, en España. ¿Pasa lo mismo? Este es un problema difícil, porque yo tengo algún compañero que dice que ¿por qué no escribimos como hablamos? Pero eso no es fácil dar reglas y no es fácil primero no es fácil llevarlo a la práctica, porque hay que hacer un esfuerzo para hablar de manera inteligible. Claro. No es fácil. Entonces hay que interiorizar un esfuerzo que además que no supone adaptabilidad por parte de cada uno a realizar ese lenguaje sencillo. Por otra parte, ese lenguaje sencillo no todo el mundo le entiende lo mismo. Entonces podemos estar hablando de lenguaje sencillo, pero entendiendo cosas distintas por ese lenguaje. Yo desde luego soy partidario de lo que me dice y mucho más ahora que he estado aquí y durante esta visita una nueva edición que ha salido del Quijote, un Quijote que no es el antiguo, pero tampoco es una vulgarización del Quijote. Y recuerdo una de las frases: mira Sancho, le dice Don Quijote, mira Sancho, que no hay razonamiento bueno si es tedioso. Quiere decirse que el razonamiento no se puede hacer sentencias como las que hacemos, que son enormes, porque es verdad que dice que van para los especialistas, pero incluso los especialistas yo creo que están en condiciones de asumir la carga que suponen las sentencias así como las hacemos habitualmente. Hoy las visiones, los objetivos estratégicos de muchos poderes judiciales y en especial el chileno está en acercarse cada día más a la ciudadanía, en el acceso a la justicia. Y el presidente de la Corte Suprema chilena, el ministro Sergio Muñoz, ha propuesto formar en Chile un sistema llamado multipuerta. Esto para hacer más eficiente precisamente el trabajo de los tribunales y también aumentar el acceso a la justicia y que considera la mediación, la conciliación y el arbitraje. ¿Cómo la justicia española ha trabajado en esta materia? Yo creo que ha trabajado de manera negativa en esta materia, porque antes teníamos unos jueces, tenemos la menor escala de jueces, con pocas competencias, pero esa escala municipal. En España hay 8.500 municipios, me parece. Entonces hay jueces de paz en todos los lugares. Pero antes ya dentro de la carrera profesional había un tipo de jueces que eran los jueces comarcales y municipales, que estaban en lugares en poblaciones de alguna entidad. Esos desaparecieron.
Entonces, yo creo que eso no fue una buena decisión. Creo que es adecuado el que la justicia de proximidad es muy conveniente, aunque no sea una justicia muy especializada ni en asuntos de gran trascendencia, pero esa cercanía de la justicia a los ciudadanos me parece muy conveniente desde el punto de vista ese que había antes en España, de la justicia de proximidad. Pero por eso digo que no somos un ejemplo. Una cosa que teníamos buena la hemos suprimido. Y a su juicio, ¿de qué manera estos tribunales, porque dentro de este sistema multipuerta se propone también la creación de tribunales para pequeñas causas, pueden aportar a evitar la judicialización a mayor escala de ciertos problemas y así hacer más eficiente la justicia? Claro, yo creo que si hay justicia en lugares pequeños y resuelve el problema pequeño que allí se da, pues qué duda cabe que eso evita mucha conflictividad judicial y que evidentemente eso es positivo. Usted me ha dicho en la entrevista varias veces aspectos que considera negativos de los tribunales españoles. Sin embargo, hay un aspecto que ha sido considerado muy positivo y a nivel mundial y que tiene que ver con cómo el Poder Judicial fue de alguna manera un aporte a la ciudadanía con la crisis económica española, con el remate de las casas por parte de los bancos hacia los propietarios de inmuebles en España. ¿Cómo considera usted, y si nos puede explicar un poquito antes, una reseña breve de qué es lo que ocurrió en ese momento, pero cómo considera usted que los poderes judiciales deben adecuarse a ciertos escenarios que están viviendo los países sin dejar de aplicar la ley? Bueno, vamos a centrarnos. Yo creo que es fundamental desde la perspectiva judicial el que la norma es la norma y la norma hay que cumplirla y que no se pueden hacer interpretaciones, no que no estén en la norma, sino interpretaciones que extravasen completamente la norma. Ahora, dicho eso, hay mucho margen de interpretación en todo tipo de normas por parte de los órganos jurisdiccionales. En la crisis española económica y en el tema de los desahucios y de los lanzamientos hay dos aspectos que conviene tener en cuenta. De una parte, la posición de los bancos, normalmente acreedores en los lanzamientos, sin perjuicio de que también hubiera ciudadanos particulares a los que les afectaban las situaciones de no pago y que provocaban los desahucios correspondientes, pero el grueso son las entidades que disponen de un gran número de viviendas y que provocan estos lanzamientos. Entonces, hemos asistido en la crisis económica a un proceso doble. De un lado, los bancos inicialmente adquieren terrenos, fincas urbanas, sobre todo, con la esperanza de que en su momento puedan realizar esas adquisiciones y obtener beneficios. ¿Qué es lo que ocurre? Que viene la crisis y todos esos pisos, terrenos, dejan de valer lo que inicialmente valían, con lo cual los balances bancarios quedan absolutamente deteriorados y eso es lo que justifica que los estados, y en concreto el Estado español, tenga que salir en defensa de los bancos y de la situación para que el mundo financiero y las entidades bancarias no pueden caer. Esa es la tesis. Entonces nos encontramos con que el Estado está prestando dinero, está haciéndose cargo de los activos bancarios a unos precios que no son los reales, a ciencia y paciencia, es decir, sabiendo lo que hace, es decir, financiando a los bancos. Pero por otra parte, en otro extremo, cuando a esos bancos, por las viviendas que tenían cedidas, les dejan de pagar los créditos contra las personas, los usufructuarios, se ejercitan las acciones pertinentes de desahucio, con lo cual vemos dos posiciones completamente dispares por parte de quien es acreedor y deudor en dos situaciones distintas con comportamientos completamente distintos. Eso por un lado. Por otro, los órganos jurisdiccionales, cuando ante ellos se plantean los lanzamientos, examinan las cláusulas que han dado lugar a los préstamos correspondientes. Y esas cláusulas de los contratos que han dado lugar a esos préstamos en ocasiones han sido discutidas
o han sido planteadas las dudas sobre su compatibilidad con el derecho europeo en materia sobre todo de defensa de los consumidores. Y quien ha jugado el papel decisivo, hombre, por una parte los jueces españoles cuando han planteado esas cuestiones a los órganos jurisdiccionales europeos, pero la decisión fundamental, aunque también ha habido algunas que ha tomado el Tribunal Supremo, las ha tomado la Unión Europea diciendo que esas cláusulas en determinados supuestos y en determinadas circunstancias eran contrarias a las leyes de los consumidores protegidas por las normas europeas, sobre todo y fundamentalmente. Y eso da lugar a que no se hayan llevado adelante, yo no digo que muchos, esto quizás ha sido más famoso que realidad, no digo que muchos desahucios, pero sí algunos de los que han tenido, una proporción, no sé cuánta, pero... Y eso, ese rol de los poderes judiciales ha ayudado de alguna manera a mantener el equilibrio y que no sea aún más desastroso y que afecte a las familias la crisis. Yo creo que es un papel positivo, pero no diría que su influencia ha sido ni siquiera determinante de casi nada, porque la crisis sigue existiendo y sigue siendo grave para mucha gente. Perfecto. Muchas gracias, magistrado, Nada, por esta entrevista. a ustedes por permitirme manifestarme ante ustedes. Nada. Gracias.